Si usted es beneficiario de algún programa del gobierno federal, esta charla le interesa. Hoy platicamos con el titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda, el licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo. ¿Qué es el presupuesto base cero? ¿Qué programas se van a impactar? Esto es Expedientes TVC. Quiero saludarles, estamos en Expedientes TVC, les saludo con mucho gusto en esta ocasión. Vamos a hablar de un tema que seguramente usted en las noticias ha leído, ha escuchado, ha visto en los informativos de todos lados, sobre el presupuesto que está presentando, que están trabajando en este momento en la Secretaría de Hacienda y que será presentado al Congreso de la Unión para su aprobación. Y hay una palabra que hoy escuchamos que es el presupuesto base cero. Yo escucho a muchos de los servidores públicos en diferentes entidades del país que preguntan y que están preocupados porque se habla que ese presupuesto va a reducir dinero para los gobiernos municipales, para los gobiernos estatales y que se van a eliminar algunos programas. Y bueno, es por eso que hemos invitado a un invitado especial, a un funcionario de la Secretaría de Hacienda, al licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo, que es el titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño. Él es licenciado en Economía y agradezco mucho su presencia aquí en Expedientes. Licenciado, bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gente joven, en Hacienda. Muchas gracias, sí, un poquito, pero ya Bien. tenemos unos años ahí. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño. A ver, ¿cómo están trabajando en este momento en Hacienda para presentar este presupuesto? El proyecto de presupuesto se tiene que entregar por ley a más tardar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Es el presupuesto del próximo año, el presupuesto, del 2016. El proyecto de presupuesto que se contempla para el próximo año, efectivamente. Previo a ello, la propia ley contempla la entrega de diversa información a la Cámara de Diputados, como lo fue el pasado 30 de junio que se hizo entrega de la estructura programática que se va a emplear para el proyecto de presupuesto. Ahora, ¿qué es esto de la estructura programática? ¿No? No es otra cosa más que, digamos, la relación de los programas que va a llevar a cabo el gobierno y en realidad toda la estructura del gobierno federal, incluyendo los poderes y los órganos autónomos, para el próximo año, ¿no? Digamos que es la lista de los programas con los que va a realizar las diferentes acciones y políticas del gobierno federal durante el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de muchos años, ha resultado un importante insumo de análisis, ¿no? Derivado de una coyuntura que yo me permitiría comentar como un tema de antecedente, ¿no? Como ustedes saben, a finales del año pasado, ¿no? Se registraron disminuciones en los precios internacionales del precio del petróleo. Casi la mitad, licenciado. Prácticamente, ¿no? Estaba todavía, veíamos los datos, hace todavía un año, sí, la mezcla mexicana en petróleo estaba aproximadamente en 90 y tantos sí, dólares. Exacto. Hoy está en 55, por ahí anda. Estabilizándose en 50, ¿no? Pero muy lejos de lo que se había presupuestado en la ley de ingresos, ¿no? Y obviamente el escenario, aunque se ha estabilizado esta disminución, no se espera que en los próximos, por lo menos en el próximo año, pueda llegar a los niveles con el que se contaba anteriormente, llegar a los 90 o hasta inclusive $100 por barril. Ante este escenario es importante considerar para el gobierno federal hacer más eficiente, ¿no?, el gasto del gobierno. Y evidentemente habrá una afectación en los recursos disponibles para poderlos ejercer. O sea, recibe menos dinero. Va a haber menos ingresos y por tanto estamos obligados, y así lo ha definido el propio presidente y el secretario Videgaray, a hacer más eficiente el gasto del gobierno. Y el primer paso para estructurar esta eficiencia del gasto lo conformó la estructura programática que se entregó a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque se analizaron diversos elementos con los que cuentan los programas del gobierno federal a cargo de las dependencias del gobierno y de las entidades como el IMSS o el ISSSTE, para identificar si había posibles duplicidades o similitudes, ¿no?, o sinergias entre los programas que pudieran
hacer más eficiente su asignación, la asignación que vamos a prever ya en el proyecto de presupuesto. Entonces, se identificaron, por ejemplo, elementos como el objetivo o los objetivos de los programas presupuestarios, ¿no? De las políticas y acciones que lleva el gobierno. Se identificaron a quiénes van dirigidos esos programas, quiénes son los beneficiarios, pueden ser niños y niñas, o madres, o adultos mayores, jubilados, etcétera, ¿no? O qué tipo de bienes y servicios ofrecen, ¿no? Y con estos elementos, ¿no? Identificando estos elementos en conjunto, fue posible establecer programas que tuvieran estas duplicidades, o posibles duplicidades o similitudes, no necesariamente que fueran duplicados, o que tuvieran o fueran complementarios entre sí. Entonces, de esta forma se propusieron en la estructura programática que se entregó al Congreso fusionar muchos de estos programas. O sea, no desaparecen, se fusionan. Exactamente, se fusionan los programas para hacer más eficiente la política pública. En un ejemplo muy concreto, y a veces no solo se fusionan, sino que se resectorizan, es decir, un programa que llevaba una dependencia en particular, ahora proponemos que lo lleve a cabo otra dependencia. Un ejemplo muy concreto, inclusive que abona estos dos casos, tanto la fusión como la resectorización, es un programa de apoyos productivos que lleva a cabo la Sedesol, ¿no? Que lo que hace es identificar a aquellas personas de bajos recursos y apoyarlas con proyectos productivos que les permita precisamente salir de esta situación. Pero en la Secretaría de Economía había también un instituto, ¿no? El apoyo de emprendedores, exacto, por ejemplo. ¿no? Y hay un instituto, un programa en la Secretaría de Economía que lleva a cabo los mismos objetivos y al mismo tipo de personas, ¿no? Entonces, al momento de estar desarticulados, pues la política pública pierde peso, ¿no? Ya no se focalizan de igual manera los recursos, no se hablan entre sí los programas necesariamente, y lo óptimo es que una sola dependencia lleve a cabo esta política de entregar los apoyos productivos a personas de escasos recursos, y por eso se fusionan estos dos programas y aparte se resectoriza de la Secretaría de Economía a la Secretaría de Desarrollo Social. Ese es un ejemplo claro de lo que estábamos haciendo y lo que pasó con la estructura programática. Como ese caso, hubo 261 programas involucrados, ¿no? ¿Cuántos? 261 programas involucrados que entre sí, obviamente no entre todos, pero muchos tenían objetivos similares, ¿no? O apoyos y servicios también similares, y se fusionaron para quedar en 99 programas. Como bien tú apuntabas, no es que desaparezca la política pública, o lo que hacía el programa, sino lo que hace es que se va a hacer de manera más estratégica con la fusión de estos programas. De 261 a 99. 99. Así es. Una buena reducción. Sí, sí, sí. Una buena reducción. Sin duda. Ahora, ¿se reduce el número de beneficiarios? No, al contrario. Lo que se pretende es que haya mucha más efectividad en la política pública. Es decir, antes, por ejemplo, dos programas que entregaban un apoyo similar podrían estar duplicando a un mismo beneficiario un apoyo, ¿no? O una entrega de bien y servicio. Al estar fusionados, ¿no? Los programas, es más fácil identificar pues que no se esté duplicando ese apoyo a esa persona o esa familia, etcétera, para poder beneficiar a más familias o a más personas, ¿no? Entonces esa persona debería de seguir con el mismo beneficio, ¿no? Pero con la posibilidad de que más personas puedan también recibir al no duplicarse la entrega de bienes y servicios. Bien, licenciado José Ángel Mejía, a ver, entonces, cuando hablamos, y esta palabra quisiera referirme a la palabra, al presupuesto base cero, Sí. ¿Qué significa base cero? O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué es lo que...? Me imagino que implica algo de lo que tú nos estás comentando en este momento. Parte importante de un presupuesto base cero es identificar a través de paquetes de decisión. Esto surge sobre todo en el sector privado, ¿no? En una empresa, imaginemos, que deben decidir el presupuesto del siguiente año. Entonces, lo que hace esta empresa es identificar, o una empresa es identificar a través de paquetes de decisión muy específicos, cuáles son los gastos mínimos indispensables que se requiere para la operación de esta empresa, ¿no? En el caso de, con estos antecedentes de la situación de recursos disponibles, lo que se pretende es hacer un ejercicio similar, ¿no? Implementar esa metodología
o la aplicación de esa metodología en el presupuesto para el próximo año. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que estamos ahorita abocados, ya una vez entregada la estructura programática, y para poder conformar el presupuesto que se entrega, el proyecto de presupuesto que se entrega el 8 de septiembre, es identificar cuáles son los gastos mínimos indispensables que requiere el gobierno. Es decir, en gastos de operación como viáticos, pasajes, contratación de asesorías, de congresos, utilización de vehículos, todos estos gastos que se han venido presupuestando de manera inercial durante los años, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es precisamente eso, que ya no sea de manera inercial, ¿no? Sino que cada una de las unidades administrativas de las dependencias identifiquen el gasto mínimo indispensable, sin afectar obviamente los bienes y servicios que se prestan a la población para que pueda operar así el gobierno. Y desde el punto de vista de los programas presupuestarios, ahora lo que tenemos que hacer es vincular esta presupuestación base cero con el presupuesto basado en resultados, ¿no? Es decir, también asignar los recursos con base en el desempeño que han tenido los programas a lo largo de los últimos años, ¿no? Y evitar, como ha sucedido en muchos años, la presupuestación de manera inercial. Es decir, había un presupuesto que se aprobaba el año pasado, se veían los recursos disponibles este año y tradicionalmente simplemente se movían. Le aplicaban un porcentaje. Un porcentaje de incremento dependiendo cuáles eran los recursos disponibles. Eso es lo que ya no podemos seguir. Ya no va a ser automático ese aumento. Exactamente, ya no va a ser en línea, digamos. A ver, ahorita que decías, hay una revisión de los gastos que normalmente tiene el gobierno federal y que esto va a repercutir también, entiendo, a las partidas que entregan ustedes a los municipios y a los estados. Ya no se van a ver compras de vehículos lujosos, 2, 3 celulares, o sea, eso es lo que se va a tratar. ¿Y cómo se va a aplicar esa política de reducción? ¿Quién la va a vigilar? Todo eso es una pregunta muy interesante porque tradicionalmente se hacen programas de austeridad, ¿no? en una dependencia o en cualquier orden de gobierno que se aplican durante el año, ¿no? Y se prohíben este año o se reduce en X porcentaje el uso de vehículos o el uso de celulares, etcétera. Lo que se va a hacer es desde el presupuesto hacer esa reducción, ¿no? Que ya no sea una medida, digamos, que se deba aplicar durante el año, sino desde el presupuesto ya no, que las dependencias y entidades del gobierno ya no van a contar con esos recursos, sino ya van a venir disminuidos. Ahora, respecto al tema de la afectación en entidades federativas o municipios sobre el presupuesto, prácticamente el 90% de los recursos que se transfieren a los estados ya están definidos por ley. Y hay un componente muy importante que se refiere a las transferencias que se le llaman condicionadas, es decir, cuyo destino de gasto ya tiene un rubro específico, ¿no? Como el caso viene etiquetado, ya viene etiquetado, ¿no? Por ley, ¿no? El caso del famoso ramo 33, que lo que hace es establecer 8 fondos para la atención en materia de salud, de seguridad, de infraestructura social, etcétera, que van dirigidos a los estados, ya están definidos por ley. Y gran parte de esos fondos ya tienen un porcentaje establecido de acuerdo al monto que recaude la federación. Y por otro lado hay otro componente muy importante que son las participaciones a las entidades federativas y municipios. Estos recursos también son transferencias, pero no condicionadas, es decir, son de libre asignación para las entidades federativas y municipios también por ley y que dependen de un porcentaje también de lo que recauda el gobierno federal y el gobierno federal, tal cual está la fórmula de asignación a las dependencias y entidades que establece la Ley de Coordinación Fiscal, se le transfiere a esos estados. Esos rubros no son, digamos, susceptibles de una identificación de duplicidad o de complementariedad, ni tampoco susceptibles de un ajuste que pueda hacer el gobierno federal. Más bien el monto que llegue a considerarse en el proyecto de presupuesto depende, como lo decía hace un momento, de los ingresos que contemple y que prevea recaudar el propio gobierno federal. Bien. José Ángel Mejía Martínez del Campo, que es el director titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda. ¿Me permite hacer una breve pausa? Claro que sí. Vamos a regresar para preguntar seguramente qué va a pasar con las obras que están en proceso, por ejemplo, en Nuevo León, en Jalisco, con la línea 3 del tren ligero, el aeropuerto del Distrito Federal, en fin, todo lo que está pendiente. ¿Qué va a suceder con el presupuesto del 2016? Una pausa.
ahorita? ¿Cuáles son sus principales ingresos para el gobierno federal? Sin duda, aunque ha sido cada vez menor el porcentaje, los ingresos petroleros son un fuerte componente de las finanzas públicas. Estamos platicando con el licenciado José Ángel Mejía Martínez del Campo, que es el responsable de la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda. Con amplia experiencia, joven, pero con amplia experiencia. Estoy viendo tu currículum, tienes buen rato trabajando ya en Hacienda, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bueno, a ver, seguramente hoy nos están viendo en diferentes entidades de la República esta noche y se preguntarán los amigos de Jalisco. Hay una construcción del gobierno federal, una obra muy importante, la más importante quizás de muchos años, que es la línea 3 del Tren Ligero. Así es. ¿Sí? Y esa obra lleva ya un 25% de avance. Entonces, esas obras se van a ver afectadas. Lo mismo está pasando con una obra importante en el estado de Nuevo León. Debe estar también, bueno, la obra de Querétaro del Tren Rápido que se suspendió por otro tema. Y la convocatoria del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con presupuesto federal. ¿Qué va a pasar ahí? Otro componente importante, además del gasto de operación y administrativo del gobierno para presupuestar o para el proyecto de presupuesto de egresos, es sin duda el privilegiar los proyectos de inversión que tengan mayor rentabilidad social y económica. Y ese es un rubro importante que estamos observando para presupuestar aquellos programas, primero, que ya están en curso, ¿no? Aquellos proyectos de inversión que ya estén en curso, que ya tengan un avance físico, financiero, de tal manera que no se vean afectados, ¿no? Y un segundo componente para establecer recursos a los proyectos de inversión es que tengan la mayor rentabilidad social y económica y un impacto regional también importante. Claro. Entonces, con esos conceptos y esos preceptos estamos previendo presupuestar los proyectos de inversión que va a realizar el gobierno federal, pero privilegiando obviamente aquellos que ya son y ya cuentan con un avance físico-financiero. Que ¿no? ya están caminando. Exacto. O sea, por ejemplo, el caso de Jalisco, la línea 3, que tiene presupuestado 19,000 millones en los lapsos de 3 años, que es la construcción. Está garantizado su recurso para este año y para el próximo. Así es. Y lo importante también es que estamos previendo es privilegiar la participación o mayor participación del sector privado, ¿no? Lo importante, a final de cuentas, es que se lleve a cabo la obra pública, ¿no? Que va en beneficio de la ciudadanía, en este caso de todo Jalisco, y privilegiar, además de la aportación federal, esquemas que permitan la participación del sector privado para el financiamiento de esas obras. Pero sin lugar a dudas, aquellas que ya cuentan con un avance, ¿no? Continuarán con el presupuesto necesario para su ejecución. Sí, ¿habrá nuevas obras, nuevos proyectos? Dependerá precisamente de este criterio. Hay que recordar que todos los proyectos que se presupuestan, por lo menos en la parte del gobierno federal, deben de contar por ley con un registro en una cartera de inversión que lleva la propia Subsecretaría de Egresos. ¿Y qué significa que estén en una cartera de inversión? Bueno, que tienen que cumplir con ciertos criterios, sobre todo de viabilidad económica, ¿no? De viabilidad social, que tengan una rentabilidad también para la población. Y en ese sentido, los proyectos que estén en esa cartera de inversión y que tengan la más alta rentabilidad social y económica serán sujetos de poderlos prever en el proyecto de presupuesto. Así sean nuevos, obviamente, ¿no? Bien. Ahora, el recorte, el ingreso que está recibiendo menos así el gobierno mexicano por el concepto de la reducción del precio del petróleo, ¿de qué tamaño es eso y cómo se va a sustituir? Estamos contemplando ahorita los recursos que en abril de 2014, la proyección de ingresos que en abril de este año, contempló la Secretaría de Hacienda en un documento llamado Precriterios Generales de Política Económica. Es un documento que se envía todos los años a la Cámara de Diputados y que establece, digamos, las previsiones para el próximo año en variables económicas fundamentales. En este caso, con esas variables se contempló un presupuesto para el gasto federal de aproximadamente 130,000 millones inferior, ¿no? al de inicio de este año, ¿no?
al que se está ejerciendo este 2015. No, al inicio de este año que recordaremos que con base en esta reducción del gasto hubo una reducción. Sí, que es cuando se anuncia la reducción de los programas. Exactamente. Sí. Ahí es, estos recursos, los 130,000 millones menos son los que se prevén, por lo menos hasta el momento, y habrá que ver las últimas estimaciones para entregar junto con el proyecto de presupuesto cuál va a ser la estimación de ingresos que tendrá el gobierno federal para el próximo año, que tendrá que tener algún ajuste dada la actualización de los precios internacionales del petróleo, el tipo de cambio, tasas de interés, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el principal ingreso que tiene Hacienda? ¿Cuáles son sus principales ingresos para el gobierno federal? Sin duda, aunque ha sido cada vez menor el porcentaje, los ingresos petroleros son un fuerte componente de las finanzas públicas. ¿En qué porcentaje? Estábamos hablando prácticamente de más de un tercio de las finanzas públicas dependían, ¿no?, del precio del petróleo. Aunque en los últimos años, sobre todo en el año anterior y sobre todo los ingresos tributarios han permitido compensar en parte, aunque no en todo, la disminución de los ingresos petroleros. O sea, los impuestos que pagamos todos los mexicanos y las empresas y las personas físicas. Así es. Bien, esos son básicamente los dos principales Esos son las fuentes de ingreso más importantes. ¿Cuál es la fecha en que ustedes, bueno, me imagino que están aportando toda esta información a la Cámara de Diputados? ¿Cuándo es la fecha en cuando el Congreso tiene para aprobar el presupuesto del próximo año? El 8 de septiembre entregamos lo que se llama el paquete económico, que incluye, digamos, las dos partes de la película, ¿no? Cuántos ingresos va a captar el gobierno federal y con esos ingresos qué va a hacer. Es decir, la iniciativa de ley de ingresos, por un lado, que contempla los rubros y los montos que espera percibir de parte de la ciudadanía y de las empresas que están en el país, y por otro lado, el proyecto de presupuesto de egresos. Una vez que la Cámara de Diputados o el Congreso tiene esta información, se somete a consideración y a análisis interno del Congreso de la Unión, y primero se aprueba a finales de octubre la ley de ingresos y posteriormente, a más tardar el 15 de noviembre, el presupuesto de egresos que se va a ejercer el siguiente año. Bien. En otros sexenios, en otros años, licenciado, también se hablaba en los gobiernos estatales que había recursos extraordinarios del gobierno federal a las entidades de la República. Primero, ¿va a haber esos excedentes en esta ocasión? ¿Se contemplan? Y segundo, ¿cómo se determina si van a Chiapas, si van a Sonora, si van a Sinaloa, si van a Veracruz? ¿Cómo se determina eso? Mira, por definición y la construcción de la propia ley de ingresos y de presupuesto, no existen ingresos excedentes cuando se presupuesta. Es decir, tú contemplas, no sé, que vas a captar 10 pesos de ingresos, pero esos mismos 10 pesos los presupuestas. Entonces, al inicio del año no hay exactamente, ¿no? No hay un ingreso excedente. Los ingresos excedentes, cuando se han verificado, suceden a lo largo del año, cuando se observa que los ingresos van siendo superiores a los proyectados. Que tu presupuesto del precio del petróleo era de $50, pero se vendió en 70. Exacto, ¿no? Entonces, ahí tienes una mayor captación de ingresos. Ahora, todos los ingresos ya están, que sean excedentes, ya están normados por la Ley Federal de Presupuesto. Están normados en el sentido de hacia dónde tienen que ir dirigidos. Y gran componente de hacia dónde van dirigidos, primero, cuando se tienen ingresos adicionales, los ingresos que capta el gobierno y que van a las entidades federativas y municipios se establecen en la propia ley de coordinación fiscal. Entonces, si tenemos ingresos adicionales por parte del gobierno federal, automáticamente los gobiernos de las entidades federativas y municipios van a tener un incremento de esos ingresos. ¿Por qué? Porque la fórmula de distribución para las entidades federativas y municipios de los recursos que se transfieren y que no están etiquetados son un porcentaje de estos ingresos. Entonces, automáticamente, al incrementarse los recursos del gobierno, se incrementa esta fórmula. Entonces, por eso, en años cuando ha habido ingresos excedentes, se les asignan a los estados y municipios de acuerdo a esta fórmula de distribución. Y eso depende también de los proyectos que presentan los estados y los municipios. No, eso ya es independiente de las haciendas municipales o estatales, ¿no? Por ley, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal lo que están obligados es a determinar cuál es el porcentaje que le corresponde a cada a cada entidad federativa y municipio con base en los ingresos que capta el propio gobierno federal, ¿no?
Bien, hay un rubro que seguramente tú debes estar muy enterado, porque veo que en la parte de los ingresos, la reforma fiscal que se aplicó ha resultado como ustedes lo proyectaron, se está captando más, y en el caso concretamente del tema de la informalidad, la nueva ley ha provocado que más personas vayan hacia la formalidad o al revés. Bueno, son dos preguntas. La primera, sin lugar a dudas, la reforma ha permitido la mayor captación de ingresos, ¿no?, para el gobierno federal, pero sí hay que recordar algo muy importante, no son recursos del gobierno, ¿no?, son recursos de la gente y para la gente. Por eso la parte importante ahora es cómo se van a presupuestar estos recursos. Okay. Y estos ingresos adicionales, o por lo menos que se han incrementado en materia tributaria, han permitido compensar la caída y la disminución del precio del petróleo, ¿no?, de los ingresos que se obtienen a través de la venta de hidrocarburos. Y por otro lado, la captación de estos ingresos obedece precisamente a esta reforma, pero por un lado tenemos que tener en mente que el esquema de incorporación fiscal para hacer formales, digamos, a los informales, prevé un lapso, ¿no?, de gracia, de varios años. De varios años, de tal manera que el impacto de eso todavía lo veremos en los siguientes años en mayor captación de ingresos. Sí. Ahora, ¿hay porcentajes en este sentido de ingresos de personas que hayan estado en la informalidad que se pasaron a la formalidad? No tengo ahorita el dato concreto de cuántas personas hasta ahorita se han incorporado al régimen formal, pero vaya, el resultado ha sido, sí ha sido importante, eso sí estoy seguro. Y sobre todo el resultado, no solo el tema es la incorporación, sino el beneficio que obtienen las familias a través de mejores servicios. Mejores servicios, tienen prestaciones sociales, créditos a la vivienda, etcétera, ¿no? Bien, finalmente, proyección económica mundial, que imagino que ustedes tienen que estar analizando lo que pasa en el mundo, lo que pasa con el precio del petróleo, lo que pasa básicamente con la globalización, hoy estos temas como el de Grecia. Sí. ¿Cómo visualizan ustedes? Justo en estos momentos es cuando estamos verificando las variables que impactan de manera directa el comportamiento de las finanzas públicas. Estas variables seguramente son, por ejemplo, el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no?, el propio crecimiento de la economía estadounidense, que está muy ligada a la economía mexicana en el sentido de las relaciones comerciales que hay con nuestro vecino del norte, las condiciones, por ejemplo, del tipo de cambio también es una variable importante, y sin duda la inflación, que ha estado en los últimos meses en niveles muy inferiores, históricamente inferiores, sí, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, beneficia pues a las personas de menos recursos, ¿no? Hay que recordar que la inflación no es otra cosa más que el incremento, ¿no?, sostenido de los precios. Entonces, a quienes más afecta es a aquellas personas que menos tienen. Y este resultado es importante y por eso consideramos importante fortalecer y tener unas finanzas públicas sanas, para que ese escenario donde los menos beneficiados han sido en materia de ingresos personales, pues sigan siendo los menos afectados, ¿no? Y al contrario, con una inflación baja, pues su ingreso disponible en términos relativos aumenta. No está impactando los precios, no están gastando más, digamos, en lo que están consumiendo. ¿Por qué se ha logrado esa inflación baja? Sin duda alguna, la política del Estado de México yo creo que ha sido exitosa en la misión que tiene en la constitucional de mantener la estabilidad de los precios. Y yo creo que una variable importante también es la expectativa que tiene el sector financiero internacional sobre México, de la responsabilidad que hay sobre las finanzas públicas, que ha permitido que no solo la inflación, sino también las tasas de interés permanezcan en niveles reducidos, ¿no? Bien, entonces así más o menos están haciendo los pronósticos para el próximo año, y bueno, pues interesante desde luego. Te agradezco mucho que nos hayas explicado esto de presupuesto base cero, y que, bueno, también lo que nos comentas, José Ángel Mejía Martínez del Campo, es que la reducción de los programas no implica dejar a mucha gente sin el apoyo de los programas sociales. Así es, eso sí hay que reiterarlo y confirmarlo. La reducción no es per se una reducción de los apoyos que reciben las personas. Es una reducción de los programas que había para conjuntarlos en acciones y políticas que tengan, al contrario, mucho más impacto en las familias mexicanas.
Muy bien. Te agradezco mucho esta charla, esta Al entrevista y desde luego que nos hayas explicado esto. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Yo lo espero la próxima semana en otro programa de Expedientes TVC.